Buenos días, bienvenidos a Cocina con Causa. Imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar de las grasas trans. Cada día ese concepto está más presente en nuestras conversaciones y en nuestras preocupaciones. Quizás alguno nunca ha escuchado ese término, grasas trans. De lo que estoy segura es de que muy pocos, o casi nadie tal vez, sabe que el origen de las grasas trans está en una vela y un foco. Eso lo aprendí leyendo un artículo del doctor Elmer Huertas, que es un personaje querido y conocido que trabaja en la radio. Aunque no lo crean, allá por 1800, la que hoy día es una enorme empresa en la industria de alimentos, comenzó el negocio vendiendo velas que se hacían con grasa animal. Pero de pronto se inventó la luz eléctrica y el negocio de las velas se puso difícil y la grasa animal cada vez más cara. Entonces, la compañía encontró que un químico alemán de apellido Kaiser había inventado un método a través del cual, si al aceite de pepitas de algodón se le bombardeaba con hidrógeno, resultaba una grasa sólida, transparente e insípida que servía para hacer velas más baratas. Y a eso se le llamó manteca vegetal. Hoy, grasa trans. La compañía descubrió que se podía usar en lugar de la manteca de chancho y que podía reemplazar a la mantequilla, porque además conservaba más los alimentos, porque no se ponían rancios. Entonces, toda la industria alimentaria del mundo comenzó a usarla en papas fritas, tortas, galletas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que hace unos 20 años se descubrió que las grasas trans son terriblemente dañinas para el organismo. Elevan los niveles de colesterol malo, reducen los niveles de colesterol bueno. Y lo que es verdaderamente tremendo es que nunca pueden ser eliminadas de nuestro cuerpo. De hecho, en el año 1994, cuando se empezaron a hacer estudios serios respecto a las grasas trans, se estimó que eran responsables de 100.000 muertes en ese año producidas por infartos y derrames cerebrales. ¿Qué se está haciendo en el Perú respecto a esto? Sabemos que países como Finlandia han prohibido definitivamente su uso y que otros estados americanos están regulando principalmente las etiquetas para advertirnos de los porcentajes de grasas trans en los productos que adquirimos. De hecho, nuestro siguiente video va sobre la importancia de eso. Las grasas saturadas son las que se solidifican a temperatura del ambiente. Esas grasas saturadas hay que tomarlas con moderación, consumirlas con moderación. Cuando tomas un caldo de gallina y se enfría, va a quedar como una capa de grasa encima, ¿no es cierto? Porque se enfrió y es una grasa saturada. Las insaturadas son aquellas que son aceites, el aceite de oliva, por ejemplo. Siempre va a ser líquido, ¿no? Entonces, esas son las grasas saturadas. Y las grasas trans son las grasas hidrogenadas, son las grasas que han sido producidas industrialmente a través de un proceso de hidrogenación y que son muy malas, son mortales, porque pueden llevar a la muerte a las personas cuando se les bloquea sus arterias. Bueno, las encontramos en la galletería, chocolatería, y todos aquellos productos de confitería, ¿no?, que necesitan utilizar grasas y, como repito, grasas saturadas, porque si a una galleta le echamos aceite que es líquido se va a chorrear, le tendríamos que echar mantequilla, pero la mantequilla puede ranciarse, dura menos, es menos estable. En cambio, las margarinas son grasas industriales que las han estabilizado, casi son un plástico. Entonces, le es muy útil a la industria, pero muy perjudicial al organismo del ser humano. La ley de alimentación saludable es clara en el sentido de que cuando un producto contenga grasas trans, no importa el porcentaje, tendrá que poner una advertencia.
que diga contiene grasas trans, evitar su consumo. Y esa es una forma como la gente se va a enterar más fácilmente. Entonces hay que informarle de manera clara y transparente al público. Y por su lado, la industria tiene que reformular sus productos. De hecho, ya hay varias marcas de margarinas que tradicionalmente eran grasas hidrogenadas que hoy han utilizado otro tipo de procedimientos para ya no utilizar la hidrogenación. Entonces, la industria ya se está adecuando también a estos cambios tecnológicos. Interesante, ¿no? De hecho, el doctor Elmer Huertas dice que si en la etiqueta de un alimento encontramos el término parcialmente hidrogenizado o aceite parcialmente hidrogenizado, eso es sinónimo de grasas trans. El día de hoy nos acompaña la nutricionista Lena Arias, experta en este tema, que nos ayudará a resolver todas nuestras dudas al respecto. Las mías al menos son inmensas. Y estaremos en la cocina con Juan Albornoz, que ya está aquí y nos va a contar qué nos va a preparar el día de hoy. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás, Norma? Yo muy bien, ¿tú? Igual, ¿Sí? Feliz, alegre. Qué bueno. Te cuento. Sí, dígame. Sí, muy interesante es el tema de las grasas. Mira, el día de hoy vamos a preparar una pavita en una salsa, digamos, parecida a la anticuchera. Ya. Y le vamos a poner de guarnición unas verduritas, ¿no? O sea Algo que simple, ahí- sencillo, y la pavita es lo principal. Un animal que tiene muy poca grasa. Exacto, en el cuerpo. sencillo, saludable y por supuesto sumamente alejado de estas grasas de las que vamos a hablar el día de hoy en el programa. Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuáles son los ingredientes que vas a usar? Cuéntame. A ver. La pavita, evidentemente. Claro, obviamente la pavita. La pavita sí, lo vamos a marinar un poquito con ají panca, sal, pimienta, comino, orégano, cebolla, ajos. Esto sí, lo vamos a licuar. Lo vamos a marinar media hora más o menos la pavita. Y por aparte, mientras que la pavita se cocina en la misma sartén, vamos a hacer unas verduritas salteadas. En este caso hemos escogido zanahoria, tomate, pimiento, cebolla y holantao. O sea, Veo que está muy bien esa preparación, pero por si alguien no quiere quedarse con hambre, sería ideal agregarle a eso una papita, ¿no? Para que la gente no, tenga esa claro, alternativa. de todas maneras. Perfecto. Entonces, nos ponemos manos a la obra y nosotros regresamos en breve. Ya estamos de regreso en Cocina con Causa y tengo la suerte de estar con una nutricionista llamada Lena Arias, que es experta en muchas cosas y también en grasas trans. ¿Qué tal, Lena? Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, más bien. Un placer estar aquí. Qué suerte poder preguntarte todas las cosas que no sé y quisiera saber acerca de las grasas trans, porque es un tema al que estoy muy atenta últimamente. ¿Qué son en realidad las grasas trans? La mayor parte de las grasas trans son productos industrializados. O sea, lo que han hecho la industria alimentaria es estas grasas que son vegetales, que son líquidas, para volverlas más densas, más sólidas, hacerlas más estables, les han hecho un proceso de hidrogenación para que adquieran esa característica que les da más estabilidad. Y no solamente hace que se oxiden menos y por tanto duran más, valoren, claro. sino también dan un buen sabor, que es un tema importante para la industria alimentaria. Por supuesto. Entonces, las grasas trans es una transformación hecha a aquellos ácidos grasos que son generalmente vegetales y que son más líquidos para transformarlos en más sólidos. Sí tienen un origen vegetal. Las grasas trans. Claro, porque los aceites vegetales son lo que le llaman ácidos grasos poliinsaturados. A esos, para que se vuelvan más sólidos, les hacen un proceso de hidrogenación y se convierten en más sólidos. Si fueran naturales, serían más líquidos. Serían más líquidos. Entonces, es en ese proceso donde se vuelve sólida esta grasa, ese es el problema, que se vuelva sólida. Sólida o semisólida, pero el problema más importante es que cuando le hacen este proceso de hidrogenación, esa grasa empieza a generar después en todo su metabolismo problemas para la salud. Lo importante no es si es sólido o es líquido, sino cuán complicado es para la salud este tipo de transformaciones que se hacen a nivel industrial. Pero obviamente para la industria lo más importante es,
si esto me va a permitir tener un producto que me va a durar más, si me va a permitir tener un producto que va a tener un buen sabor, Claro. entonces, y si no me va a costar tanto, entonces lo utilizamos, ¿no? Y por eso es que se ha utilizado ya desde hace muchísimo Muchísimos tiempo, años. ¿no? Porque esto ha empezado a inicios del siglo casi, Claro. ¿no? ¿Cuándo los científicos, imagino, se empiezan a dar cuenta que ese componente es tan agresivo y tan dañino para la salud? Eso más o menos ha empezado hace unos 20 a 30 años en realidad, ¿no? Lo que sucede es que tal vez para retomar esa pregunta, decirte que antes se había empezado a estudiar las grasas saturadas, las que vienen, las grasas de los animales. Claro. Y empezaron a decir que ese era un problema, que era dañino para la salud. En los años 50 y 60, entonces dice erróneamente, como esas son las saturadas, utilicemos las poliinsaturadas, que pueden ser hidrogenadas como la margarina. Y hay un boom. En ese tiempo, incluso a veces cuando uno se remite a algunos documentos académicos, ahí se hablaba más bien de la benevolencia de la margarina en lugar de la mantequilla. Y al final resulta Y siendo resulta muchísimo al más revés. dañina, ¿no? Exacto, resulta al revés, ¿no? Después se empiezan a hacer estudios, cómo es que se empieza a generar más el colesterol malo, que es el LDL, cuáles son los mecanismos que se dan, y empiezan a descubrir que las grasas trans tienen un papel relevante en este asunto y que aumentan la concentración del colesterol malo y reducen la concentración del colesterol bueno, que O es sea, el HDL. malo por donde lo mires. Sí. Y dime una cosa, las grasas saturadas animales, ¿cuáles serían? Esas son las grasas que provienen de del propio animal, ¿no? La manteca, por ejemplo, la mantequilla, ¿no? En algunos, diría, en algunas preparaciones utilizan los cebos de los animales, estas cosas. Entonces, la grasa saturada viene siempre de origen animal, ¿no? No son las vegetales. Las vegetales generalmente son poliinsaturadas o son monosaturadas también, ¿no? Y, por ejemplo, en los aceites es donde aparece más, o donde aparecen más las grasas trans, ¿o no necesariamente? No necesariamente, depende. O sea, en realidad lo que pasa es que si los aceites han sufrido hidrogenación, ahí están las grasas trans. Por eso es importante siempre revisar el aceite y ver si son aceites que han sido hidrogenizados, Parcialmente hidrogenizados, entonces esos tienen grasas trans. Pero no todos los aceites tienen grasas trans. El aceite de oliva, por ejemplo, es un... No tiene. No. Y el resto casi podría decirse que en la mayoría de los casos sí. Digamos, sé que es claro. difícil establecer una generalidad, pero si sabemos que, por ejemplo, el aceite de oliva no tiene grasas trans Exacto. versus los otros, ya es una distinción, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que siempre hay que leer la etiqueta porque uno no sabe qué proceso ha recibido el aceite. O sea, no es, uno puede tener aceite de maíz, puede tener aceite de soya, puede tener aceite de otros vegetales, pero no sabes qué proceso han seguido. Entonces, por eso siempre es bueno leer la etiqueta para ver si han sido hidrogenizados o no. Y eso te va a marcar la diferencia, ¿no? Sí, Lena, también una duda que me surge al respecto es, me parece que eso va a cambiar ahora porque se va a etiquetar el producto que tenga grasa Sí. trans, ¿verdad? Ya se está etiquetando. Ya se está etiquetando, lo que nos va a facilitar cuando vamos a hacer nuestras compras, que tampoco podemos estar leyendo las Claro. etiquetas de todo porque tendríamos que pasarnos, no sé, 6 o 7 horas Claro, en el claro. supermercado. Claro, ¿no? pero yo creo que sí es importante que la gente aprenda a leer las etiquetas, ¿no? Porque realmente a veces por comprar rápido, por comprar lo barato, lo que estamos acostumbrados, no sabemos lo que estamos O las comiendo. ofertas, ¿no? Claro. Y lo otro súper importante es que cuando la gente empiece a escoger lo saludable, la industria va a cambiar. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente ¿No? de acuerdo contigo, porque es la demanda Exacto. la que modifica la oferta. Exacto. Y ya se está cambiando, ¿no? O sea, en todos los países que ha habido regulaciones en las que se han reducido el consumo de grasas trans o se ha puesto que se va a eliminar la grasa trans y tienen la obligación la industria de colocar qué tiene, si tiene o no tiene grasas trans, ellos han ido transformando sus productos para reducir la cantidad de grasas trans. Por Exactamente. ejemplo, Canadá y Estados Unidos al 2018 deberían estar 0 grasas trans. Y ellos han empezado a hacer procesos también con la margarina para reducirlo al máximo. Entonces la margarina de ellos obviamente tiene menos grasas trans que en otros lados donde no hay regulaciones, ¿no? Claro, pero todo es cuestión de hábitos y costumbres, Exacto. y uno se va transformando según se va transformando también el mercado, ¿no? Yo quisiera preguntarte cuáles son los productos alerta roja
en grasas trans? Que me imagino que también algunos que tienen un poquito y otros que son como, esto no. Bueno, la margarina es uno de los principales. Todos los que tienen que ver con grasas hidrogenadas, y principalmente la margarina es una de las que uno siempre debería preferir escoger, la mantequilla u otro. Obviamente hay que reducir un poco también el consumo de grasas en el país, porque ese es un problema. Pero si tienes que escoger, escogerías más una mantequilla que una margarina. Lo otro son todos los que son galletería, las galletitas, especialmente esas galletitas que a veces tienen relleno, ¿no? Entonces, siempre hay que leer el paquete de las galletas. Entonces, en las galletas ahí tienen que decir libre de grasas trans o no tiene grasas trans. Entonces, las galletas son, digamos, del rango de todos los productos procesados, ultraprocesados, los que generalmente, y lo más importante es que son los que compra para los niños. Exactamente, sí. Entonces uno le pone sus galletitas en la lonchera como si fuera algo saludable, y al final son súper perjudiciales, no solamente por las grasas trans, sino por las otras cosas que traen este tipo de alimentos ultraprocesados, ¿no? Los niveles de azúcar, ¿no? Exacto. Entonces todo lo que es las galletas, los snacks, esos que son las papitas fritas, todo ese tipo de productos son los que tienen mucha más cantidad de grasas trans. Sin embargo, también en algunas comidas rápidas, ¿no? Entonces, en las hamburguesas, en las papas fritas. Exacto. Entonces, ahí también le agregan, pero siempre hay que tratar de eliminarlas, pero ahí es un poco más complicado mirarlo, porque tú no tienes cuando tú te vas a tu Kentucky, no tienes ahí tu barquita que te diga no tiene grasas trans, ¿no? Exactamente. Entonces, eso sí hay que empezar a regularlo mucho más para transformarlo. Lo bueno es que el país ya está un poquito en esa ruta, ¿no? Quisiera que siguiéramos conversando sobre esto, pero vamos a hacerlo en el siguiente bloque, si te parece. ¿Sí? Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Cocina con Causa con Juan Albornoz, que nos va a preparar una pavita con verduras. El día de hoy estoy además hablando con Lena Arias de grasas trans. ¿Nos ponemos manos a la obra? Claro. Juan, ¿qué dices? ¿Cómo comenzamos? A ver, como te expliqué, la papita, bueno, se tiene que marinar media hora. Empezamos por la salsa, o por el marinado, como le decimos. Perfecto. ¿No? Tenemos aquí panca, sal, pimienta, comino, orégano, cebolla y ajo. Todo esto de acá lo tenemos que licuar y hacer una pastita. Si no tenemos una panca muy líquida, con un chorrito de agua le podemos dar la mano, ¿no? Y nos tiene que quedar este producto. Y entonces es una repasada rápida de todo eso. Sí, claro, ya está todo acá licuado. ¿Qué es? Este es como el ajipanca, sal, pimienta, comino, orégano, cebolla y ajo. Eso es lo único que tenemos acá. Lena, estábamos hablando en el bloque anterior, podemos seguir conversando al respecto mientras Juan nos prepara esta pavita. Una cosa de la que quiero que conversemos ahora es, ¿qué pasa cuando una persona descubre que a lo largo de toda su vida se ha alimentado con muchas grasas trans? Y como hemos dicho, son muy difíciles de eliminar del organismo. ¿Qué pasa con una persona que se da cuenta de que su estado es ese? ¿Puede revertirlo de alguna manera? Claro, en realidad todavía hay mucha investigación por delante en relación a las grasas trans. Definitivamente es una grasa difícil de eliminar del cuerpo, pero creo que no podemos en este momento ser tan categóricos, decir que ya no se puede hacer nada, porque hay que seguir la investigación. Sería además condenar al desastre a gran parte de la población. Lo que creo que es importante mencionarles que sí es factible que uno, cuando transforma sus hábitos y transforma su dieta, de todas maneras tiene una mayor posibilidad y capacidad de tener mejor calidad de vida y obviamente vivir un poco más. Si no, estaríamos diciendo que aquella persona que tiene 40, 50 años y ha estado toda su vida comiendo este tipo de productos ya no tiene chance de hacer un cambio importante para mejorar su salud y su nutrición. Claro, en realidad nunca es tarde para mejorar nuestra nutrición. Exactamente. No, siempre vamos a ganar calidad de vida sobre todo. Exactamente. Y bienestar. Y eso lo van a sentir. En realidad, quien hace cambios en su dieta y en su nutrición, que debe estar acompañado con la actividad física y estas otras cosas, lo siente. O sea, claro, que eso es inmediato. Y eso
obviamente no es una cuestión mental, es una cuestión física. El cuerpo empieza a desintoxicarse, empieza a estar más saludable. Por tanto, yo creo que lo más importante, el mensaje más importante es que ahora que saben lo dañino que es las grasas trans, empiecen a transformar su dieta para tratar de evitarlas lo más posible. También es cierto que, de acuerdo a la rapidez en la que vivimos en nuestro mundo hoy, etcétera, de vez en cuando nos podemos comer una galletita o unas papitas que provocan, ¿no? Yo no sé, o sea, tampoco volvernos radicales es... A evitar completamente todo. Evitar completamente todo lo que ofrece el mundo es muy complicado, sí, ¿no? es Porque verdad. luego te vuelves también fundamentalista de algo y te empiezas a aislar porque el mundo todavía no ha llegado a ese punto, ¿no? Lo bueno es que está habiendo transformaciones en diferentes campos, ¿no? O sea, primero, que se está dando cada vez más regulaciones para que la industria vaya reduciendo esto, entonces tú no tengas la exposición y no tengas que estar diciendo cuál escojo y no. Se supone que nosotros, por ejemplo, tenemos una ley que ha salido una norma que ha salido el 2016, que se supone que después de 4 años y medio más o menos deberíamos haber eliminado las grasas trans. Entonces, y la industria, y ahí hay un periodo de unos 2 años de empezar a reducir por la industria. Entonces, por un lado tienes la industria que está cambiando, las regulaciones que están transformándose y un etiquetado que te va a ayudar a escoger. Pero por otro lado también está el hecho que, no sé si tú te has dado cuenta, Norma, pero cada vez ahora estamos enfatizando más la comida ecológica, la comida natural, y la gente está empezando a tener más opciones. Más opciones, lo sano no necesariamente tiene que significar feo. Exactamente. Entonces, mira, por ejemplo, este plato que está haciendo Juan es... ¿Qué te parece? A mí me parece que te Ya está tenemos- volviendo uno de mis favoritos, Juan. Ya tenemos la pavita lista, o sea, es Ese es un plato sano. Claro. O sea, a veces pensamos que comer bien es como comer una lechuga y una pechuga de pollo sin sabor. Y no es así, ¿no? No, en realidad la mejor dieta es aquella que tenga un balance tal nutricionalmente que te dé lo adecuado, pero que a la vez te guste, que no te genere rechazo, porque si no, ¿cómo transformas tu hábito? Claro. O sea, tú ponte un gordo, le dices ya, tienes que comer solamente vegetales y nada más. Eso lo puedes seguir un tiempo corto. Pero no va a cambiar y sus no va a hábitos. cambiar. Lo más importante es que tus hábitos cambien y se sostengan, que esa sea tu dieta regular para toda tu vida y tiene que ser agradable, tiene que ser agradable y además, bueno, idealmente cocinar en casa, Exacto. etcétera, ¿no? ¿Cómo vas, Juan? ¿Qué has puesto ahí? Cuéntame. Bien, mira, para acompañar la pavita, vamos a hacer algo ligero, como te expliqué. Simplemente un salteado de verduras. Escuché que el aceite de oliva no tiene grasas trans, creo que escogí bien mi aceite. La estamos salteando, como le dije, con aceite de oliva. Algo libre, bajo en grasa, súper rápido. Sí, en súper realidad. rápido. Además que el saltado permite que las verduras conserven mejor también sus micronutrientes, sus vitaminas. ¿no? Mira, pues eso... Uy, qué bien se ve. Wow. Y de hecho, para no quedarse con hambre, una papita ahí. Pero... De todas maneras. No, una papita amarilla, acá una cosita, De todas ¿no? maneras. Para no quedarnos con hambre nomás. Si estamos a dieta, así está súper, pero si no estamos a dieta, yo no sé. No, de todas maneras, lo puedes Sí. acompañar con arrocito, con Un, papa. Claro. un poquito de arrocito integral. Claro, de todas Fantástico. maneras. Por ejemplo, si esto ya es un plato que podría cumplir todas las normas nutricionales. Claro que sí. Ahora, lo único que para un niño pequeñito, sí le quitaríamos un poco el ají rojo, porque los niños pequeñitos no deben consumir ají amarillo, ají panca. Entonces, ahí yo retiraría el ají cuando vas a comerlo con un niño pequeño, ¿no? Pero para la familia, pues Pero está muy tampoco, bien, ¿no? tampoco abusar, ¿no? Claro. Todo se trata de el justo medio. Exactamente, la moderación. La moderación, exactamente. Y con esa idea nos despedimos el día de hoy. Lena, por favor.
Ok. Tú misma. Vamos todos. Tú misma con tu carisma.